Capítulo 4. La ascensión del amor al bien. El banquete es el gran diálogo en elogio de Eros, el dios del amor y el deseo. Según Platón, la verdad del amor no se encuentra en la belleza de los cuerpos, sino en la de las almas. Es, además, el sentido mismo de la filosofía, en cuanto nos conduce al bien. Para designar lo que nosotros conocemos como amor, los griegos empleaban hasta 3 palabras: eros, filia y agapé. El eros era un enamoramiento físico, no necesariamente duradero. Como tal, da voz al deseo del cuerpo y tiene algo de profundo misterio. La filia, por su lado, tiene más que ver con la amistad y con la pertenencia al grupo y al clan. En Homero, hoy filo y son, los míos, incluyendo a los esclavos. Es una relación no siempre igualitaria, pero de gratitud y de proximidad. En Grecia, el amante experimentaba eros y el amado, filia. La filosofía, amistad o amor, la sabiduría, designa así una relación no dominante, sino admirativa. El agapé, por último, designaba el amor homosexual, pero en el período romano, y bajo el cristianismo, pasó a designar el amor sin sexo, una forma de amor puramente contemplativa y desinteresada. Para el filósofo griego, la pasión amorosa, es decir, el eros, solo adquiere sentido alumbrada por el alma y la razón. Platón no fue el primero en explorar la relación entre el amor y el saber. La mitología griega ofrecía una abundante cantidad de ejemplos de amores, muchos de ellos homosexuales, que implicaban no solo goce corporal sino la transmisión de conocimiento entre amante y amado, tales como los que hubo entre Zeus y Ganímedes, Apolo y Jacinto o Pan y el pastor Dafnis. También los líricos griegos exaltaron las parejas de amantes, como Aquiles y Patroclo. En general, las relaciones sexuales entre un adulto y un muchacho eran comúnmente aceptadas en la Grecia clásica. Las relaciones homosexuales entre adultos, en cambio, estaban mal vistas. El Erastés, el amante maduro, era también el guía del pubererómeno en la vida adulta. El ámbito en el que esa relación era más conocida y aceptada era en el militar. En Esparta, la formación moral y militar de los muchachos iba a cargo de sus amantes y protectores. En Tebas, Erastés y Erómenos convivían como pareja sin problemas y, de hecho, existió un batallón sagrado compuesto por parejas de amantes. En filosofía, sin embargo, no conocemos textos sobre amor homosexual anteriores a Sócrates, a quien Jenofonte retrata repetidas veces persiguiendo muchachos. Pero el elemento principal de estas relaciones es, en todo caso, claramente educativo, en el sentido apuntado más arriba. Platón se movía en el marco de una tradición con la que sus contemporáneos ya se hallaban hasta cierto punto familiarizados. Aunque el banquete participa de este ambiente homoerótico, no es para nada un libro sobre el amor homosexual, sino un intento de ejemplificar la compleja relación entre el cuerpo, las ideas y el alma. Los poetas y la tradición habían puesto el acento en el aspecto trágico del deseo y, muy especialmente, en el desorden que está implícito en la conquista amorosa, aunque finalmente la pasión sea pacificada en el goce. Pero en Platón el amor no es un problema sentimental, sino racional. Aunque todos los personajes del diálogo creen saberlo todo sobre el amor, porque lo han experimentado y a veces incluso perdido, Platón muestra que, en realidad, nadie sabe nada, porque lo buscan donde no se encuentra, en los cuerpos que cambian y en las pasiones inestables, en vez de buscarlo en las almas y entre las ideas eternas. El amor y la virtud. Uno de los conceptos fundamentales que la sofística y Sócrates habían aportado al pensamiento griego fue el de arete, palabra que solo podríamos traducir como virtud. En Grecia, la virtud y la belleza eran conceptos que trascendían el ámbito de la moral y de la estética, respectivamente. La forma de realizar una acción, y no su contenido, es la que convierte ese acto en algo bello, kalón. Por tanto, lo bello es también una forma de la bondad. De la misma manera, la virtud de algo no designa primariamente un concepto moral, sino la excelencia, el funcionamiento óptimo de aquello para lo que un objeto ha sido hecho. La virtud, pues, alcanza a todo cuanto existe, ya sea el carácter de un hombre o la utilidad de una cosa, en la medida que uno y otra son como deben ser. La arete no está, sin embargo, al alcance de cualquiera, exige una educación y tiene mucho de aristocrático. Marca una diferencia radical entre lo que debería ser el auténtico ciudadano y los hoi polloi, los numerosos. Es por tanto un concepto con un valor político, pues su mantenimiento es esencial en la transmisión de los valores de la tradición. Es la justa medida de amistad, templanza y justicia que sitúa cada cosa y cada acción humana en el ámbito de lo que le es propio, sin defecto ni exceso. El ideal educativo de un ateniense en la época de Platón puede resumirse en el concepto del kalos kagatos, el hombre equilibrado, bello de cuerpo y bello de alma, es decir, justo. La educación del joven ateniense, que se fundaba en la música y en la gimnasia,
estaba pensada para acentuar esa necesidad de equilibrio que el amor pasional ponía en riesgo. El amor del que se discute en el banquete es fundamentalmente el de los muchachos que han de ser iniciados en la virtud, pero no es solo un amor pedagógico como el recogido por los mitos anteriormente citados y que sirve para transmitir los valores tradicionales aristocráticos, sino un amor filosófico dirigido al alma. Platón no niega la importancia del placer pero lo vincula a la sabiduría. Solo quien ha comprendido la centralidad de las ideas y no se ha dejado engañar por el cuerpo logra un auténtico placer intelectual. La sabiduría consiste en disponer de un alma y un cuerpo que sean al mismo tiempo bellos y virtuosos, es decir, aptos para gozar del placer auténtico. No es que Platón considere que el cuerpo es malo, sino, en todo caso, insuficiente. El amor a las almas no niega el amor a los cuerpos, pero este, en cualquier caso, representa solo un primer peldaño en la ascensión al conocimiento superior. El amor es un instrumento del conocimiento y cuando se convierte en una pasión, cegadora por irracional, resulta incluso deleznable. De hecho, desde el punto de vista estricto de la sexualidad, Platón apuesta por la castidad. Este y otros elementos parecidos, en la interpretación que le dio el cristianismo y muy especialmente San Agustín, está en la base del amor platónico, medieval, desprovisto de expresión sexual. Si el amor resulta preocupante es, por tanto, porque perturba la arete. El cuerpo pone en jaque el deseo ordenado del alma y lo relativiza. Platón consideró siempre, y en eso no resulta particularmente original respecto a la cultura de su tiempo, que existen 4 virtudes fundamentales en el buen ciudadano: la sabiduría, la fortaleza, o coraje, la templanza, o moderación, y la justicia, que deriva de las anteriores y que es la que regula las otras 3 y pone orden en sus relaciones recíprocas. La templanza deja de tener sentido cuando el eros invade la vida humana. De ahí la necesidad de mostrar que la razón puede pensar y dar sentido a la pasión y al mundo inteligible porque integra la belleza de los cuerpos en la de las almas y en las ideas. No deja de ser significativo que Platón sitúe el debate sobre el eros en el marco de un banquete, o, más estrictamente, en la ceremonia inmediatamente posterior, el simposion, que en Grecia era un acto social muy formal y pautado. El eros y las ideas. El eros es, como ya se ha dicho, la fuerza que nos permite ir del mundo sensible, el de los cuerpos, al inteligible, porque lo único digno de ser amado, al fin, son las almas y las ideas. En palabras que el propio Platón pone en boca de Diótima. Una de las voces del banquete. Pues esa es justamente la manera correcta de acercarse a las cosas del amor o de ser conducido por otro, empezando por las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como de peldaños, ir ascendiendo continuamente en base a aquella belleza de uno solo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y de las normas de conducta a los bellos conocimientos. Y partiendo de estos terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa sino de aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en sí. La teoría de las ideas afirma que el mundo sensible no se basta a sí mismo y que, por su misma naturaleza cambiante, aspira a una perfección que jamás logrará. Lo mismo sucede con el eros, un sentimiento que es universal pero que nadie puede escoger ni dominar por entero. El eros, como la aspiración a la verdad y a la belleza, es profundamente filosófico. Cuando nos falta tendemos a sentirnos inmensamente desgraciados y gobierna sobre las otras pasiones aunque, como tal, no nos ordene nada. Enamorarse no puede ser una ley pero constituye una tendencia, o un ideal, del que no podemos prescindir. El amor busca y no encuentra su realización, es un motor de la acción humana que nos lleva a estar constantemente sometidos a la duda y nos llena de ansiedad. No es sabio pero aspira a la sabiduría. Cuando amamos descubrimos que ninguna realización material del deseo logra ser tan perfecta como la propia idea del deseo, pero su misma búsqueda nos sitúa en un camino de perfección. Es en este sentido que el eros es un excelente ejemplo de la tesis de las ideas como modelo. Necesitamos del mundo de las ideas para explicarnos el amor, aunque a primera vista no haya 2 ámbitos más contradictorios. Todo el ámbito de eros está dominado por impulsos profundamente irracionales. El amor por naturaleza es cambiante e inestable, caprichoso y antojadizo. Si el modelo y la forma de entrada al mundo de las ideas son las matemáticas, nada parece menos sometido a cálculo que el deseo amoroso. Por definición, lo que toca al deseo es estructuralmente subjetivo y poco razonable. Los sofistas habían afirmado que la moral no podía tener nunca un carácter objetivo y que conceptos tales como los de amor y belleza eran la mejor prueba. Al fin y al cabo, el amor que nos envuelve en bellas palabras tiene mucho que ver con la sofística que confunde realidad y deseo. Platón, en cambio, mostrará que es posible encontrar un concepto del amor perfecto en sí mismo,
que integre el deseo con la virtud. La teoría del Eros que Platón explica en el banquete es, además, un excelente ejemplo de la transformación de los conceptos que propone la teoría de las ideas. La pasión, forja de desorden en los cuerpos, encontrará su culminación, al mismo tiempo, su apaciguamiento, en un tipo de amor superior al de lo meramente material y sensible. El auténtico amor, el único que realmente puede apaciguarnos si volvemos sabios, es el amor por la sabiduría que es, en ella misma, inmaterial. La filosofía, que es ese amor al saber, supera y culmina el esfuerzo de todo amor por llegar a la plenitud. El amor en Platón no es, por tanto, una mera relación entre dos, amante y amado, sino que forma un triángulo cuyo tercer elemento son las ideas. Amante y amado se compenetran y se identifican por su relación con el tercer vértice de ese peculiar triángulo, que es el bien. Si los cuerpos se aman y se desean mutuamente es porque convergen en el amor del conocimiento y de las ideas, el bien, la justicia. Lo que atrae a dos cuerpos que se aman es, al fin, el amor por la idea que los une. De ese modo, los amantes mantienen el vínculo entre ellos incluso cuando el cuerpo declina porque lo que realmente aman y desean es el conocimiento. Esa tesis tiene una particular importancia no solo a la hora de explicar las relaciones humanas que perduran en el tiempo, sino en el ámbito de la educación. En el modelo platónico de pedagogía, la relación entre maestro y alumno se sustenta en el mutuo amor por el conocimiento y no en la admiración personal. 6 discursos sobre el dios Eros. El banquete es uno de los diálogos más significativos de Platón, tanto por la carga conceptual que hemos ido examinando como por su estricta calidad literaria. La profundidad de sus alegorías ha tenido un importante eco en toda la cultura occidental y ha creado incluso un término, el amor platónico, que ha ayudado tanto a oscurecer el mensaje de Platón como a crear toda la sensibilidad romántica. La sorprendente capacidad de Platón para recrear un ambiente misterioso y sugerente en el que, desde el primer momento, se intuye que va a producirse una revelación trascendente, hace del diálogo una lectura preñada de suspense intelectual. El narrador de la obra es un tal Apolodoro, quien rememora a un amigo una historia del pasado. Se trata de una conversación en elogio de Eros, dios del amor y el sexo, en un simposio que sigue al banquete por la celebración de la victoria del joven Agatón en un concurso de tragedias. Es interesante observar que se trata del segundo día de convite, algo poco habitual en Atenas, y que quienes participan en el diálogo, que tiene lugar tras la puesta de sol, son intelectuales, de vidas poco convencionales e incluso un tanto sórdidas. Agatón es homosexual y tiene un amante, Pausanias, algo pagado de sí mismo. Ambos convocan a gentes conocidas en Atenas por su falta de comedimiento, Fedro, viejo amigo de Sócrates y un poco ingenuo, Erexímaco, un médico y filósofo, Aristófanes, el poeta cómico y adversario de Sócrates, Alcibíades, el político más odiado de Atenas y antiguo amante despechado de Sócrates y, finalmente, el mismo filósofo, el cual, para la ocasión, tiene a bien lavarse y ponerse sandalias, cosa que, según nos dice el diálogo, hacía pocas veces. Pero Sócrates no hablará por sí mismo, sino que reproducirá el discurso de una misteriosa Diotimía de Mantinea, mujer y sacerdotisa, cuyo nombre significa honrada por Zeus o que honra a Zeus y que había salvado a Atenas de una plaga. Introducir a una mujer intermediaria entre dioses y hombres en un diálogo con trasfondo homosexual ayuda también a crear expectación, y a que el lector intuya que se aproxima una revelación. El papel de Diótima, que encama el amor filosófico, no es el de añadir una verdad que Fedro, Pausanias, Agatón o los otros participantes habrían omitido, sino el de recoger los 5 aspectos de las verdades relativas, para construir con ellos la verdad total, en una magnífica ejemplificación del papel del mundo de las ideas, que no significa una impugnación sino una superación del mundo de los objetos materiales y sensibles. Los 5 elogios de Eros que nos ofrecen los contertulios de Sócrates permiten comprender las diversas concepciones sobre el tema del amor que circulaban en la antigua Grecia. Incluso están escritos en un estilo literario diferente cada uno y permiten entender mejor la novedad que aporta Platón al reconsiderar el bien y la belleza desde el punto de vista de lo trascendente. El discurso de Diótima los complementa y les da un sentido más profundo. La menos original de las intervenciones es la de Fedro, que recoge los tópicos de la sofística de la época. Eros es, según Fedro, el dios más antiguo y el que inspira la vergüenza ante las feas acciones y el deseo de honor por lo que es noble. Ser avergonzado y sufrir deshonor militar o de otro tipo era lo peor que podía sucederle a un ciudadano, y Fedro afirma que morir por amor y por honor tiene algo de hermoso. A continuación, el discurso de Pausanias narra uno de los grandes mitos iniciáticos sobre el amor, el de las dos Afroditas, Afrodita Urania y Afrodita Pandemo. Afrodita era la diosa del amor y la belleza, una especie de contrapunto al Eros.
Platón pone en boca de Pausanias la noción fundamental de que no todo eros es hermoso y digno de ser alabado, sino el que nos induce a amar bellamente. Uranos es en griego el cielo y ese es el auténtico amor, dirigido a los muchachos y no reproductivo, centrado en la virtud. En cambio el amor pandemo, etimológicamente, de todo el pueblo, es el vulgar y centrado en los cuerpos. Esa contraposición entre ambos tipos de amor predispone a comprender, más tarde, el discurso del auténtico amor a las ideas e inicia lo que algunas veces se ha denominado la dialéctica ascendente del banquete. El proceso que lleva de los bellos cuerpos juveniles a las bellas almas y de ellas a las ideas, empieza en un amor a los jóvenes que ya no aspira a la reproducción biológica, sino a la perennidad de las buenas costumbres que reciben de sus amantes adultos. El tercer discurso es el del médico Eryxímaco, quien plantea otra cuestión de gran importancia: Eros no solo existe en las almas de los hombres, sino también en los demás objetos, y, por así decirlo, en todo lo que tiene existencia. Favorecer en cada cuerpo lo bello y lo sano es la función de la medicina. Y eso solo se puede hacer eliminando la discordia entre los elementos. Lo frío y lo caliente, lo amargo y lo dulce, lo seco y lo húmedo han de coexistir en cada cuerpo para lograr la salud. La tesis de que la medicina, a la que Eryxímaco añade también la gimnástica y la agricultura, se basa en el equilibrio y en la armonía de los opuestos, se ha vinculado muchas veces a los cultos órficos, pero no está de más recordar que es también una de las intuiciones más profundas del buen gobierno, según lo narró Platón en la República. La armonía supone consonancia, es decir, amor entre opuestos, y lograr la armonía en la ciudad será en la República el objetivo del filósofo rey. Aristófanes narra, por su parte, el mito del andrógino, que supone a la humanidad primitiva compuesta por tres géneros, masculino, femenino y andrógino. El cuerpo de estos seres humanos arcaicos tenía forma de huevo, con 8 miembros y 2 rostros. A imagen de los gigantes que pretendieron escalar los cielos, se atrevieron a atacar a los dioses, y Zeus, para castigar su impiedad y debilitar su fuerza, los cortó en 2, aunque antes desplazó sus genitales hacia adelante para que pudiesen reproducirse. Desde entonces cada mitad, masculino, femenino y andrógino, busca su otra mitad, y de ahí los 3 tipos de amor posible: hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer. La tesis que identifica la fusión de los cuerpos en el amor con la recuperación de la unidad perdida rompe con los discursos anteriores, porque más que analizar la naturaleza de Eros pone el acento en su fuerza. Finalmente, el discurso de Agatón, redactado en el estilo del sofista Gorgias, propone diferenciar entre la naturaleza del amor y sus propiedades y lo presenta como fuente de concordia. La tesis según la cual Eros ordena a la vez el cosmos y la ciudad da consistencia también a la filosofía platónica al reflexionar sobre la ciudad justa. El discurso de la sacerdotisa. En los 5 grandes discursos del banquete se pueden seguir los temas fundamentales de la sofística y de lo que se consideraba la buena educación en materia de sexualidad masculina en la Grecia clásica. Pero el Eros platónico, daimon mediador entre lo divino y lo humano, es algo más que una elegante excusa para bellos discursos. Del amor depende el conocimiento del bien y sin amor no existe movimiento en las cosas. El discurso de Diótima es la clave del diálogo. Arranca con el mito de Poros y Penia, que resume las características de Eros y simbólicamente nos muestra que el conocimiento es siempre un esfuerzo incompleto para lograr el absoluto, que es la idea perfecta. La filosofía no sería otra cosa que deseo imposible de conseguir la perfección en la belleza, en el bien y en el amor. El mito explica cómo, cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete, al que asistió Poros, el recurso, el rico, que se emborrachó de néctar. Penia, la pobreza, que había ido a mendigar, se dio cuenta y aprovechó para acostarse con Poros, de quien concibió a Eros, que es, por eso mismo, un ser contradictorio. Siendo hijo, pues, de Poros y Penia, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa. Pero, por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno, es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive, cuando está en la abundancia y otras muere, nunca Eros está falto de recursos ni es rico, y está, además, en medio de la sabiduría y la ignorancia. La teoría platónica del conocimiento es una teoría del Eros en la medida en que lo que ocupa a Platón es encontrar la manera de huir de un mundo material, cambiante e inconsistente para adquirir el conocimiento de lo eterno y lo perfecto. A Platón, la belleza y el amor le interesan poco. Su auténtico afán es el de la inmortalidad y el de la perfección.
Solo el filósofo puede ser el auténtico amante, porque solo él dirige su mirada a lo que es valioso, es decir, a las ideas. El filósofo es el Erastés por excelencia, el que busca el amor perfecto, el amor a las almas y al conocimiento mismo, y vive por ello en la angustia del deseo insatisfecho. Por amor engendra la belleza y el bien en las almas, que son lo único por lo que merece la pena vivir. El amor es una forma de conocimiento del bien, y gracias a él, a través del cuerpo y de las pasiones cambiantes descubrimos la potencia del alma.